CNN Radio. En Rosario, 89.5. Muy bien, seguimos en Con Sentido Común, seguimos en CNN Radio Rosario. Ayer domingo, 27 años del atentado a la AMIA. Israel reclamó al gobierno argentino, al gobierno de Alberto Fernández, llevar a los responsables ante la justicia. El llamamiento lo hizo el canciller israelí. Nosotros vamos a conversar ahora con quien fuera presidente de la AMIA en el periodo 2005-2008, es el señor Sergio Greenwald. ¿Cómo le va, Sergio? Buen día. Marcelo Fernández, mucho gusto. ¿Qué tal, Marcelo? Un gusto, buen día. Gracias por conversar con nosotros. Bueno, primero y antes que nada una pequeña reflexión. Ayer 27 años del atentado. Son muchos años, Sergio, son muchos años. Sí. El gobierno argentino ayer hizo una referencia, una mención al tema, pero da la impresión, me gustaría conocer su punto de vista, que es más de lo mismo, ¿no? Te voy a dar lo que me pasó el sábado, anteayer de la noche fui a dar a una institución deportiva acá en la capital federal una charla, donde había, 150 chicos, todos adolescentes hasta 22, 23 años. Ninguno había estado en la época de la bomba, después de 27 años. Y parecería como que les estaba hablando de algo muy abstracto. Y surgió el debate de los pilotes. Son chicos que nunca entraron a una institución sin pilotes. Ellos pensaron que los pilotes nacieron con el colegio, con el club o con la institución. 27 años son 2 generaciones. Claro, efectivamente. Es sí. Mucho tiempo. Yo, Sí. lamentablemente, o afortunadamente, el día de la bomba yo era tesorero de la AMIA. Sí. Yo estuve ahí entre el 93 y el 96. Y es imposible describir en palabras lo que uno vivió ahí, lo que uno vio, las sensaciones y la parálisis que le causa a uno ver semejante horror. No, claro, sí, me En imagino. el centro de la Argentina, en la capital federal, en un lugar que no tiene nada que ver con el conflicto de Medio Oriente, y realmente es doloroso, trágico, más trágico aún y más doloroso, después de 27 años no tener culpables. Eso le iba a decir, la situación en sí, bueno, para quienes estuvieron cerca, peor todavía, pero para todos los argentinos fue tremendamente desgarradora. Pero toda esta larguísima, yo no sé ni cómo calificarlo este tiempo, es todavía más doloroso, ¿no? Porque aparte confirma que Argentina no le está poniendo o el Poder Judicial o el Poder Ejecutivo o los dos o no sé quién, no tiene como casi interés en solucionar esto. No sé cómo calificarlo. Me gustaría conocer. No está, es la realidad. Tampoco estamos juzgando a un partido político, a un gobierno. No, porque pasaron varios. Exactamente, han pasado muchos gobiernos en estos 27 años, todos se han comprometido con la comunidad judía y con la sociedad argentina en general a esclarecer esto. Todos se han comprometido, todos los colores, todas las banderías políticas en los últimos 27 años. Sergio, ¿por qué no pasa? ¿Por qué no pasa? ¿Qué es lo que, en el caso suyo en particular o en general, ustedes...? Me parece a mí primero que la Argentina no estaba preparada para semejante catástrofe, a pesar de que tuvimos un aviso en marzo de 1992 con el atentado a la embajada. Claro. Me parece que no estábamos preparados, ni absolutamente, tampoco era la época de los atentados internacionales. Creo que el terrorismo internacional se instala después con Nueva York, con Atocha, con Berlín, con Bombay en la India. Creo que recién ahí empiezan a mirar qué es lo que había sucedido en Argentina. Durante todos esos años que el terrorismo internacional no habría aplicado en el mundo, era como que pasábamos desapercibidos. Y después de los grandes atentados que fueron tapa y noticia en todo el mundo, ahí es donde la Argentina, el contexto internacional, a la Argentina le empiezan a dar importancia, pero ya habían pasado muchos años, las pruebas que tendrían que estar no están, a lo mejor la investigación no fue tan eficaz como se quería,
no se sabía, no se podía, no se quiso. Después de 27 años es muy difícil ponerle un título a todo esto. Claro, pero ¿ustedes qué creen? ¿Que esto es impericia, corrupción, desidia, eh, todo junto? No creo que se pueda agarrar una sola palabra y decir esto. Parece que es el conjunto y la suma de cosas. Muchas cosas en el expediente están. La realidad es que hay muchas cosas a través de todo este tiempo que en el expediente están, figuran y han sido probadas. No se pudo terminar, no se pudo llegar. Antes de Nisman, después que el presidente Néstor Kirchner instala la unidad AMIA, UFI, después del fallecimiento del doctor Nisman, o sea, nadie pudo llegar a darle una solución a este problema. Una herida abierta en la sociedad argentina ya después de 27 años. A esta altura del partido da la impresión de que ya es muy difícil que esto tenga un cambio de rumbo, me parece, Sergio. Creo que lo último que se debe esperar es perder la esperanza. Claro, sí. Me da la sensación, yo puedo hablar, el pueblo judío, la comunidad judía tiene 5.700 años de historia. Todavía hoy, 70 años, un poco más de la Segunda Guerra Mundial, se siguen encontrando cada tanto algún criminal de guerra nazi, se sigue buscando, o sea, lo único que vamos a perder, lo último que vamos a perder es la esperanza, la fe. Uno sabe y aspira a que la justicia argentina termine su trabajo. Todos dependemos, no solamente para el caso AMIA, para cualquier tipo de situación de la que sucede en la República Argentina. Sí. La justicia tiene que darle una respuesta a mí, a usted, a la sociedad argentina, a los habitantes de Rosario y a los habitantes de la capital federal. Que no sería la selva. Nosotros nos regimos por las leyes que nos tienen que brindar la gente que está en ese tema, que es el Poder Judicial, obvio. Sergio, ¿qué opinión tiene sobre los dichos de la vicepresidenta Cristina Fernández en la audiencia pública en la causa por el memorándum con Irán? ¿Qué opinión le merece? Me da la sensación que se mezcló todo ahí, se mezcló una arenga política con el tema de la causa del memorándum y la presentación. Está todo destenido esto. Está todo destenido, y lo que provoca me parece que es esa esperanza de que nunca se pueda llegar a saber la verdad. Y nosotros nos debemos, sobre todo a los familiares que han perdido un ser querido, les debemos una respuesta. O sea, primero empezando por eso, les debemos una respuesta. No nosotros, la sociedad, la justicia, los gobiernos, le deben una respuesta a esta gente. Y después nos deben una respuesta a todos nosotros para saber qué pasó, a toda la sociedad argentina. Sí. Sergio, le agradezco mucho que haya conversado con nosotros. Ha sido muy amable. No, por favor. Hasta luego, adiós. Sergio Greenwald fue presidente de la AMIA y al momento del atentado, ustedes escuchaban, fue tesorero. Era tesorero de la AMIA. Bueno, yo le hacía referencia recién en la conversación a Sergio Greenwald de lo que habían sido los dichos de Cristina Fernández en la audiencia pública en la causa del memorándum de entendimiento de Irán, o con Irán. Bueno, Cristina cada vez que aparece hace todas estas presentaciones en escena con unas dotes actorales llamativas. Yo les decía más temprano, tengo entendido que no ha hecho cursos de actuación, pero la verdad que es excelente manejando los tonos, como a veces enojada, a veces, es extraordinaria haciendo presentaciones. Claro, lo que dice muchas veces tiene poco que ver con la realidad. Lo que dice tiene muchas veces poco que ver con la realidad. En un punto dice, lo único que quiero, después de ser 2 veces presidente, es dejarle un país mejor a mis hijos y a mis nietos. No estaría funcionando, Cristina, y no creo que yendo para el lado de Cuba y de Venezuela la cosa funcione bien para los chicos, para los hijos, para los nietos, no solo suyos, sino de todos nosotros, ¿no?
No solo en el entendimiento, o en el memorándum de entendimiento con Irán, hace estas actuaciones, y no lo hace en cada causa que tiene, mientras en muchos casos lo hace luciendo, por ejemplo, como en estos últimos días, un Rolex de $30.000, ¿no? Que es difícil comprarse, siendo político de toda la vida, un Rolex de $30.000, ¿no? Con los salarios y los sueldos. Ahora tiene buena jubilación, en todo caso, o pensión, no sé cómo se llama, por haber sido presidente, pero no da para que tenga la cartera no sé, y eso solo ya explica tantas cosas. Bueno, vamos a escuchar algo de lo que decía en la audiencia del viernes Cristina Fernández. En virtud de esta causa, que se conoce popularmente con el nombre de memorándum, pero que nos tiene aquí sentados y conectados, acusados de ser encubridores del más terrible atentado terrorista que sufrió nuestro país hace 27 años. ¿Cuál es la idea entonces? La primera, demostrar a partir no ya de los planteos jurídicos que vamos a hacer posteriormente, sino de la más simple lógica del disparate judicial, institucional y político que es esta acusación a quienes estamos hoy sentados o conectados aquí. En una audiencia dije que la causa de la AMIA lamentablemente se había convertido en un escenario, en un tablero de ajedrez, del ajedrez de la política nacional e internacional. Y realmente allí se decretó la nulidad porque se comprobó que se habían pagado $400.000 a el testigo, el imputado Tejeldín, para que imputara a policías de la provincia de Buenos Aires. En aquel momento, cuando se produjo esa imputación, cuando fueron presos los policías, se disputaba en la República Argentina el tema de la presidencia en nombre del Partido Justicialista. Y bueno, algunos creyeron que de esa manera iban a perjudicar a quien finalmente resultó ser el candidato, que fue el doctor Eduardo Duhalde, quien un tiempo antes de aquella denuncia contra la policía de la provincia de Buenos Aires, como prácticamente coautora del atentado, había dicho que la policía bonaerense era la mejor policía del mundo, y esto había tenido muchísimos titulares. Esto un poco ratifica que desde su inicio esta causa tuvo una marcada orientación a intervenir o a ser usada un drama como este en la política interna y también en la política internacional. Bien, ahora vamos al contexto. Hecha esta breve introducción que tenía que ver con ponernos en un cuadro de situación y darle sentido común a lo que está sucediendo y a lo que sucedió. Porque hoy estamos acá sentados de encubrir el atentado de la AMIA 27 años después, a gente que no tenía ningún tipo de responsabilidad institucional, ningún tipo de conexión, ni siquiera territorial, ni siquiera de espacio en el tiempo en la comisión de este terrible delito, aún impune. Y no me queda ninguna duda que uno de los problemas de la impunidad fue precisamente este manejo político que se le dio a la causa. Bueno, Cristina Fernández, dicho sea de paso, todas estas causas en las que está involucrada Cristina Fernández aparecieron bajo su gobierno. Digo, por esta historia del Lofer y esto que apareció hace poquito tiempo atrás, y que parece ser el salvoconducto para que termine siendo impune, según parece, en la mayoría de todas las causas. Ayer, domingo, en La Nación, Joaquín Morales Solá escribió un artículo que dice una justicia VIP para Cristina Kirchner, y arranca diciendo: ahora también hay juicios VIP. La justicia inauguró un sistema para privilegiados al que solo acceden los que integran la casta gobernante. Nunca antes hubo una audiencia preliminar a un juicio oral y público, y ante el mismo tribunal que llevará luego el juicio, si es que lo lleva, dice Morales Solá, para recibir el pedido de nulidad de una
causa. Cristina Kirchner logró establecer ese sistema con una justicia que no le puso límites. A la vicepresidenta se le ocurrió que debía ser así y así fue. El tribunal fue recusado por la DAIA, la entidad que representa a la comunidad judía, porque es querellante en la causa del memorándum con Irán. La prudencia indicaba que el tribunal debía abstenerse de hacer nuevos actos mientras no se resuelva la recusación. Los hizo sin pudor ni prudencia. Y ahí tenía un tiempo determinado, la vicepresidenta para hablar, tiempo que excedió, dicho sea de paso. Nos vamos a las noticias ahora con una partecita más de lo que decía el viernes Cristina Fernández. En aquel año 14 y en el 15, nosotros habíamos obtenido un triunfo resonante diplomático en Naciones Unidas con una labor impresionante de quien era nuestro canciller, de Héctor Timerman, que había logrado sacar por primera vez en la historia una legislación global de la ONU donde se establecía cómo se debía negociar la deuda soberana de los países. Gracias a aquello, ahora se requiere el 66%, y si el 66% de los que quieren reestructurar la deuda están de acuerdo, todos están obligados a aceptar esto, que fue lo que se aprovechó en esta última reestructuración que se hizo, lo que nosotros habíamos logrado con Héctor, con Axel, allá por el 2015. Pero mientras hacíamos esas cosas, los fondos buitres hacían campaña en todo el planeta. ¿Con qué hacían campaña en todo el planeta en los diarios? Con el memorándum de entendimiento con la República Islámica de Irán y con la AMIA. Soy yo, con el entonces presidente de Irán, Ahmadinejad, como que teníamos un pacto con el diablo. Estas solicitadas las pagaba la Task Force Argentina, que era el grupo de choque de los fondos buitres para lograr doblarnos la mano. Me quisieron doblar la mano durante años para que les pagara cualquier cosa y me negué a pagarles cualquier cosa. Me banqué lo que me banqué y no me doblaron el brazo. No les pagué lo que querían, porque era condenar a la Argentina a un endeudamiento monumental de la que la habíamos salvado, pagándole al Fondo Monetario Internacional Néstor en el año 2005 y yo siguiendo pagando todo lo que reestructuramos a partir de 2005 y del 2010, pagando todos los años. CNN Radio.